Listo, chicos, ya estoy grabando. Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿ustedes qué pueden aportar? Que está conformado por tres, ¿no? Por tres. Bueno, recuerden que la semana pasada nosotros vimos miembro superior. Entonces, si hablo de nervios de miembro superior, ¿qué me pueden contar? ¿Qué me pueden decir? Bueno, entonces, si no me dicen, yo les cuento. Cuando hablamos de miembro superior, vamos a hablar de algo que se llama el plexo, perdón, el plexo braquial. Y el plexo braquial se va a formar de unos nervios espinales que se forman de C5 a T1. ¿Qué significa eso? De C5 a T1. ¿Qué significa eso, chicos? Que va desde la vértebra cervical 5 a la T1, no sé cuál será. Bueno, A la está cerca. vértebra torácica 1. Va desde la raíz cervical o el nervio espinal C5 hasta el nervio espinal T1. Entonces, los nervios del plexo braquial van a estar conformados así. Entonces, vamos a hacer aquí el ejercicio. C5, C6, C7, C8 y T1. Estas son las raíces. Entonces, el plexo braquial, al igual que los otros plexos, pero especialmente el plexo braquial, tiene un símil como si fuera un árbol. Entonces, un árbol que tiene en la parte inferior, Las raíces. las raíces. ¿Listo? Luego de las raíces, ¿qué sigue? El tallo. Bueno, el tallo en este caso El sería tronco, el tronco. El tronco, ¿Y del tronco qué se derivan? Las ramas, ramas. las ramas. Van a salir ramas. Sí. ¿Listo? Y las ramas pues luego se van a subdividir como en ramitas más pequeñas. ¿Se han visto eso? Sí. Bueno, entonces en el Sí, profe. plexo braquial sucede algo similar. Aquí por el dibujito completo. Es cuando hablamos del plexo braquial, este plexo va a tener algo que se llaman las raíces. Te vamos a poner aquí de color verde. Entonces C5 se proyecta, C6 también se proyecta, C7, C8 y T1. ¿Listo? Estas son las raíces. Luego las raíces se van a unir y me van a formar algo que se llaman los troncos. Entonces, C5 y C6 se une y me forma el tronco superior. C7 se va solito, forma el tronco medio, y C8 y T1 se va y me forma el tronco inferior. Entonces pongámoslo aquí. Tronco superior, tronco medio, y aquí tenemos
tronco inferior. ¿Listo? Bueno, a su vez, entonces, los troncos se van a dividir en ramas. Entonces vamos a tener todas las ramas anteriores. La vamos a dibujar de azul. Entonces, rama anterior, rama anterior, rama anterior. Y todas las, si yo tengo ramas anteriores, ¿cuál sería su opuesto? Posteriores. Ramas posteriores. Tengo rama Posteriores, sí. posterior, rama posterior y rama posterior. Las ramas se van a unir y van a formar algo que se llaman los fascículos. Entonces, todas las ramas posteriores de los tres troncos se van a unir y van a formar lo que se llama el fascículo posterior. Las ramas superior, perdón, el tronco, la rama anterior de tronco superior y medio se une, me van a formar el fascículo lateral y la rama anterior del tronco inferior se va solito y me va a formar el fascículo medial. Profe, donde se unen todos es el fascículo, ¿qué? El que está con la P. Fascículo posterior. Gracias. ¿Listo? Todas las ramas posteriores, o sea, todas las amarillitas, forman el fascículo posterior. Las azules, que serían las anteriores de tronco superior y medio, forman el fascículo lateral. Y la rama anterior del tronco inferior me forma el fascículo medial. Entonces, nosotros vamos a tener un vaso sanguíneo que se llama voy a dibujarlo aquí, la arteria axilar. Entonces, lo que se encuentre lateral a la arteria va a ser el fascículo lateral. Lo que se encuentre medial a la arteria va a ser el fascículo medial. Y lo que se encuentre posterior a la arteria va a ser el fascículo posterior. Entonces resulta que a la altura de los troncos vamos a tener una estructura, la dibujamos aquí, que se llama la clavícula. La clavícula está aquí. ¿Qué significa eso? Lo que esté por encima de la clavícula se va a llamar la porción supraclavicular. Y lo que está por debajo de ella, o sea, hacia acá, sería la porción infraclavicular. Resulta que del fascículo lateral va a salir un nervio que se llama el nervio ulnar. Perdón, nervio ulnar no corrió, pero se llama el nervio musculocutáneo. Sería que más fácil que lo haga de otra forma. ¿Listo? Nervio musculocutáneo. Del fascículo medial va a salir otro nervio que se llama el nervio
ulnar. Y del fascículo posterior vamos a tener un nervio que se llama el axilar. Bueno, pero lo ponemos así, nervio axilar, y otro nervio que se llama el radial. ¿Listo? De esos. Resulta que del fascículo lateral sobre la arteria se va a formar una ramita. Ojalá que blanco. Aquí. Y del fascículo medial otra ramita. ¿Listo? De allí se forma un nervio. Y esto se conoce con el nombre de la M nerviosa. Entonces mira la M como se ve aquí. ¿Sí ves? Una patica corresponde al fascículo medial. El fascículo medial me da una rama, que es la rama lateral. El fascículo lateral me da una rama, sería la rama medial, y ahí se forma la M. Y esta M me va a formar un nervio. Vamos a hacerlo aquí. Que se llama el nervio mediano. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? Chicos. Bien, Sí, profe, profe. nos estamos copiando. Bueno, yo estoy copiando. Profe, tengo una pregunta. Esa patica que se sale del folículo lateral, ¿cómo se llama? Del fascículo lateral, esta Sí, sería la profe. rama, técnicamente sería la rama medial del fascículo lateral para el nervio mediano. Ajá. ¿Listo? Y la que sale aquí de color verde sería la rama lateral del fascículo medial para el nervio mediano. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. Repita, van a profe, ver ¿lateral de qué? lateral del fascículo, la rama lateral del fascículo medial para el nervio mediano. Rama medial del fascículo lateral para el nervio mediano. Entonces, van a ver unos nervios que se van a formar en esta parte, que van a ser nervios de raíces o de troncos. Y van a haber otros nervios que se van a formar directamente de los fascículos. Entonces, esto es como el resumen de la clase. ¿Listo? ¿Allí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Tengo futuro Sí, como profe. dibujante. Pues mejor que yo, sí, profe. No, pero me parece que esa es una forma didáctica de entender. Y más cuando se pone color. Yo he estado escuchando mucho unos neurocientíficos y hablan de la importancia del aprender cuando hay una emoción. O sea, cuando hay algo que te motiva a aprender. Que puede ser la misma asignatura, la relación que hay entre el grupo, la confianza que se puede generar entre los compañeros, etcétera. Y eso hace que el proceso de aprendizaje sea mejor. Profe, una pregunta. Dímelo. Escucho. ¿La neurociencia es una carrera directamente claro. o es una especialización? Eso no, es un posgrado. De hecho, ustedes pueden hacer posgrados en neurociencias. Me gustaría tenerlos por ahí como colegas en esa área. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando yo hablo de los nervios del plexo braquial, debo de ubicarme inicialmente en dos estructuras, en una estructura muscular, perdón, que se llama el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Estos dos músculos van a delimitar un espacio, que aquí lo resalto, que se llama el surco interescalénico.
¿listo? El surco interesquelénico. Y por ese surco van a salir los nervios o las ramas espinales o los nervios espinales, como lo entendamos mejor, para formar el plexo braquial. Entonces sigamos descendiendo acá. Listo. Entonces vamos a señalarlos todos. ¿Qué dijimos que eran las raíces que formaban el plexo braquial? ¿Cuáles raíces eran? C5, C6, Entonces tenemos aquí C5, De C5 a T1. ajá, C6, C7, C8 y si usted es bien observador, aquí tenemos T1. Entonces ahí están las 5 raíces. De esas raíces se van a formar unos... ¿Qué se forman, chicos? troncos, Unos troncos. Entonces tenemos acá tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Vamos bien, ¿cierto? sí, profe. Ahora, de esos troncos, luego que se forman. Entonces vamos a poner aquí. Tenemos raíces, ¿cierto? Luego dijimos Las ramas, profe. que van los troncos. De los troncos van las ramas. Y de las ramas, Folículo. ¿va qué? ¿Los folículos o los nervios? Fascículos. Ah, perdón, De los fascículos. fascículos van los nervios terminales. Pero hay un fascículo que es como así, ahí es como un conjunto de nervios. Hay que No, un entrelazar. fascículo es la unión de las ramas. Entonces tenemos... La unión de las ramas nerviosas. Sí, o sea, acuérdate que dijimos que el plexo braquial tiene un símil como con lo que es un árbol. Entonces hay raíces, troncos, ramas. Cuando llegamos a las ramas, estas se dividen en dos. Unas anteriores y otras posteriores. Entonces, todas las posteriores me van a formar. O sea, de los fascículos, de los fascículos voy a tener las ramas. Entonces, los fascículos van a ser medial. Voy a tener uno lateral y otro que va a ser posterior. ¿Listo? De ahí se forman de los fascículos. O sea, los fascículos se forman de las ramas y se dividen así. Entonces, vamos a ver acá los fascículos. Entonces dijimos que todas las ramas posteriores forman el fascículo posterior. ¿Cierto? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, este que yo veo acá es el fascículo posterior. Luego dijimos que todas las ramas anteriores de los troncos superior y medio me forman el fascículo lateral. Aquí tengo el fascículo lateral. Y dijimos que la rama anterior del tronco inferior me forma el fascículo medial. Hasta allí bien, ¿cierto? Sí, chicos, ¿vamos bien? ¿Puedes repetir el pedacito, profe? Listo, vuelvo y te repito. Las ramas posteriores, todas, me van a, o sea, hacerlo por memotecnia. Ramas posteriores, fascículo posterior. Te lo voy a colocar así para que lo entendas fácil. Aquí tenemos tronco superior,
tronco medio y tronco inferior. ¿Listo? Estos troncos se van a dividir en ramas. Entonces pongamos aquí, las rojas son las anteriores. Y estas azules son las posteriores. Por memotecnia, las posteriores se unen y me van a formar ¿qué? El fascículo Un fascículo posterior. O sea, todas las posteriores posterior. van a las posteriores. ¿Cuáles ramas me quedan libres? Las anteriores. Todas Las las anteriores. Listo. Entonces, las anteriores de tronco superior y la anterior de tronco medio me va a formar el fascículo lateral. ¿Cuál me queda libre? La anterior del tronco inferior. La anterior del tronco inferior. Entonces de aquí me va a formar, ¿qué fascículo me queda faltando allí? El medial. El lateral. El fascículo Medial. medial. Listo, entonces mírenlos, aquí están. Y de allí ya va a tener los nervios terminales. ¿Entendido allí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. igual si no entienden, me dicen para buscar la manera adecuada que ustedes Profe, entiendan. una pregunta. Dímelo. Eso que estaba hablando, el fascículo posterior, en la ubicación ahí en el cuerpo, ¿cuál es el que era? ¿El que está atrásito? Ya te lo voy a señalar aquí con la aplicación para que lo veas bien. Entonces aquí nervios. Entonces aquí vamos a mirar. Ese es el fascículo posterior. ¿Sí lo ves? Ah, sí, era el de atrás. Ajá, el de atrás. Ahora vamos a ver el fascículo lateral. Mírenlo, va a tirar el lateral. Mira el lateral. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Y ahora mira el medial. ¿Sí lo ves? Ya, listo. ¿Listo? Ya te ubicaste. Sí, profe. Entonces, ¿qué dijimos? De el fascículo lateral sale un nervio, o sea, digámoslo el más importante, que es el músculo cutáneo. Entonces vamos a ver el nervio músculo cutáneo. Mira el nervio músculo cutáneo y mira las ramas que lo forman. ¿Ya viste? Si ves que viene de C5, C6 y míralo. Este es el nervio músculo cutáneo. O sea que este nervio me va a inervar los... Listo, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Mi profe empezó a tronar. Sí. Sí, profe, empezó a tronar fuerte, entonces yo creo que es eso. Sí, está tronando algo durito. Bueno. Entonces, ¿qué les estaba diciendo, chicos? El nervio músculo cutáneo inerva los músculos de la cara anterior del brazo. Y si Profe, usted... qué pena, ¿estás No, en estás pantalla? en la pantalla, profe. No, ya, espérate. ¿Listo? ¿Ya me ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces les contaba que el nervio músculo cutáneo, que es una rama del fascículo lateral. Chicos, ¿me permiten un momentico, por favor? Me había llamado mi hija. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que este nervio, que es el músculo cutáneo, inerva los músculos de la cara anterior del brazo.
¿Y recuerdan el movimiento que hacen estos músculos en relación con la articulación del codo? ¿Recuerdan qué movimiento hace? Flexión y extensión. Hace flexión. Entonces, si se daña ese nervio, ¿qué movimiento voy a perder? Porque bueno, no te alcanzo a escuchar ante lo que dices. Lo que digo es, los músculos de la cara anterior del brazo hacen flexión. Sí. ¿Listo? Y los posteriores son extensores. Los posteriores extensores. Entonces, si se daña este nervio, el movimiento que pierdo es la flexión, pero al nivel de ¿qué? ¿De qué articulación? ¿El brazo? Del codo. Acuérdate que siempre los movimientos son a nivel de las articulaciones. Profe, si está hablando de glenohumeral. entrecortado. ¿Cómo? ¿El qué? Si No. está hablando de te escucho entrecortado, profe. Lo que digo debe ser por lo que está venteando y porque está tronando. Lo que les decía es que el músculo cutáneo, el nervio, inerva los músculos de la cara anterior del brazo. O sea, estos que hay aquí. Si se daña, el movimiento que pierdo es la flexión del codo. Ahora, hay un nervio de la parte del fascículo posterior, que es este que señalo aquí, que se llama el nervio radial. Si es posterior, ¿hacia qué parte del brazo irá? ¿Hacia la parte anterior o hacia la parte posterior? Va hacia la parte posterior. Entonces, si va hacia la parte posterior, ¿qué músculos va a inervar? Los extensores. Los extensores, exactamente. Entonces, si se daña el nervio radial, ¿qué movimiento pierdo? ¿Qué movimiento voy a perder? ¿Y se daña el qué, profe? Es que se oyó entrecortado. Si es que está como inestable la conexión. La extensión del codo. Exactamente. Si se daña el radial, voy a perder la extensión del codo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, para dentro de 8 días, que juiciosamente nos vamos a ver a las 2, que vamos a rezar y vamos a ser juiciosos, ustedes me van a hacer una relación, un cuadrito, algo sencillo. Si quieren lo hacen por grupitos de 3 o máximo 4 personas, pero lo van a hacer de manera creativa, pensando como futuros bioingenieros. Relacionen los nervios del plexo braquial con los músculos y la acción que tienen estos músculos. ¿Le parece? ¿Cómo así, profe? ¿Me repites, por favor? Listo. Van a hacer un esquema, pero pensándolo desde la ingeniería. O sea, piénselo como futuros ingenieros, donde usted relacione los nervios del plexo braquial en relación con los músculos de la cara anterior y posterior del miembro superior. Puede hacerlo a través de un video, puedes hacerlo a través de un mapa conceptual. Utilicen la forma más creativa que funcione para ustedes. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Van a hacer esa relación. Entonces, nervios, músculos y la acción que cumplen estos nervios en relación con esos músculos. ¿Con los músculos qué, profe? Los músculos que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Que fueron los músculos de miembro superior. Entonces, hacen un cuadrito bien interesante en ese sentido. Listo, entonces, o sea, eso lo dejo ahí de tarea. Entonces, veamos otro nervio que hace parte de los fascículos. Entonces, aquí tengo el nervio ulnar. ¿Ese nervio sale de qué fascículo? Del medial. Del nervio medial, muy bien. Entonces, aquí vemos todos sus componentes, míralo. Vamos a ver el nervio mediano. El nervio mediano tiene una característica. Es que se forma, míralo,
es este, y él tiene Y la una voy M. a- Entonces mira la M nerviosa. Te la voy a Profe, qué resaltar. pena. Es que muchos no entendimos muy bien lo del trabajo, o sea, no alcanzamos a escribir todo. ¿Será que nos puedes repetir, porfa? Igual le quedó grabado, pero entonces te lo repito. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Un esquema, mapa conceptual, un cuadro sinóptico, algo que para ustedes funcione de una manera adecuada, donde van a relacionar los nervios del plexo braquial, estos nervios a qué músculos van a llegar y la acción que cumplen estos músculos. Por ejemplo, los músculos de la cara anterior del brazo son ¿qué? ¿Flexores o extensores? Flexores. Flexores. Estos músculos son inervados por un nervio que viene del fascículo lateral que se llama el músculo cutáneo. Entonces yo les pregunto, si se daña el nervio músculo cutáneo, ¿qué movimiento pierdo? La flexión del codo. La flexión del codo. Entonces algo más o menos así, pero piénsenlo ustedes como ingenieros. O sea, algo que sea acorde a lo que ustedes están haciendo en su carrera, ¿vale? ¿Sí les queda claro esa parte? Profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces ya vimos la M mediana. ¿Sí la ven aquí? Mira cómo se forma. Aquí hay una patica. Aquí otra, otra y otra. Y esto que sale aquí en medio sería el nervio mediano. Ahora, los músculos de el plexo braquial, por ejemplo, del fascículo posterior, tenemos uno que se llama el axilar, que acá te lo señalo de color amarillo. Y aquí miramos cuáles son las ramas que lo forman. O sea que ya tenemos dos del fascículo posterior, que sería el radial y el axilar. Hacia la parte posterior tenemos uno que se llama dorsal de la escápula. ¿Hacia qué hueso iría? Y la escápula. Hacia la escápula. Entonces allá recuerden que hay unos músculos que se ubican en unas fosas. Entonces, aquí tenemos uno bien interesante que se llama el intercostobraquial. Este nervio se va a formar de unos nervios ¿Inter qué, profe? intercostobraquial. Mira que aquí está el nombre. El intercostobraquial. Este nervio va a tener, como todos los nervios tienen un componente sensitivo, este nervio va a llevar la sensibilidad hacia el brazo. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, que las personas cuando les da un infarto o un dolor en el pecho, ellos manifiestan un dolor irradiado hacia el brazo izquierdo. Sí, profe. Es este nervio el que lleva la información. Se llama el intercostobraquial. ¿Esa que está señalado en amarillo? Aquí tenemos, bueno, un nervio que se llama el pectoral lateral, que va a atravesar Profe, el, un segundo, el nervio el intercostobraquial. ¿Sí me preguntabas por ese? que el nervio intercostobraquial ese que va hasta el pecho, hasta donde el nervio de qué fue. Él se sale del pecho y va hacia el miembro superior derecho e izquierdo respectivamente. Bueno, luego seguimos. Aquí tenemos el nervio pectoral lateral. Este nervio me va a inervar este músculo que señalo aquí, que es el... Hola chicos, Hola, profe. vamos a... Por el tema de la lluvia y el viento y los truenos, esperemos que podamos terminar la clase sin problema. No. Esperemos que no, ¿qué, profe? Listo, entonces lo que le decía es que el nervio pectoral lateral
Profe, no estás presentando. ¿Cómo? Que no estás La presentando. pantalla. Ah, espérate, perdón. Listo. ¿Ya la ven? Sí, profe. Sí, profe. Lo que le decía es que este nervio, el pectoral lateral, atraviesa este músculo que se llama el pectoral menor y va a inervar un músculo que se llama el pectoral mayor, que lo vimos la semana pasada. Profe, qué pena, es que cuando se te cortó yo te estaba preguntando, era por el de arriba, el intercostobraquial. Intercostobraquial, ajá. Míralo acá. ¿Qué dónde era que iba? Va hacia el brazo. Él es el que lleva la sensibilidad cuando hay dolor en esa región del tórax. Bueno, tenemos aquí este nervio que se llama el torácico longo. Este nervio me va a inervar un músculo que se llama el serrato anterior. Aquí hay un nervio que se llama el toracodorsal, que es este. Este nervio me inerva un músculo que se llama el latísimo del dorso. ¿Ustedes recuerdan ese músculo qué movimiento hace? Es el del braceo, ¿no? El del braceo. O sea que si ese nervio se daña, ¿qué movimiento pierdo? La rotación del hombro, ¿no? Pierdo la extensión del hombro. O sea que yo, por ejemplo, no podría nadar. Torácico, ¿qué se llama, profe? Perdón. No, el toracodorsal. El toracodorsal es ese. Tenemos uno que se llama el subescapular, que si recuerdan la escápula hay una fosa que se llama la fosa subescapular. Míralo acá que son dos. Y tenemos Profe, ¿estás hablando? sí, espérate. No, pues en ese momento no. Sí. Espérate, yo veo si me muestra el nervio supraescapular. Este nervio, el amarillito que vemos arriba, me va a inervar unos músculos que están en la fosa supraespinosa y va a descender hasta llegar a la fosa infraespinosa. ¿Sí recuerdan el nombre de esos músculos? El músculo supraespinoso. Ajá, e infraespinoso. Entonces, si este nervio se daña, nosotros hablábamos de algo que se llama un complejo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de un complejo de músculos? Sí, que nosotros lo llamamos manguito rotador. El manguito rotador, exactamente. O sea que si se daña el subescapular, el supraescapular, se va a ver afectado los músculos del manguito rotador. O sea que por ende, los movimientos de abducción, aducción, rotación lateral y medial a nivel del hombro, pues se van a ver comprometidos por el daño de estos nervios. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, con lo que vimos hoy,